Vamos a compartir pantalla. Bueno, esta noche vamos a hablar de las técnicas e instrumentos de investigación. Sé que en la información de la lectura principal ustedes tienen pues más abierto y desglosado qué es una técnica y qué son los instrumentos, pero vamos a hacer un pequeño repaso para luego ver cuáles son los ejemplos de instrumentos que podemos realizar, ya que en esta semana vamos a elaborar el instrumento y aplicarlo a una pequeña población. Va a ser un ejercicio, no esperemos que en esta semana pues podamos realizar una investigación publicable. Definitivamente no es el propósito del diplomado ni el propósito de este módulo, sino pues fortalecer las competencias y que podamos tener ya resultados que podamos plasmar en el póster que vamos a elaborar la próxima semana. Cuando hablamos de técnicas e instrumentos, primero hay que recordar un poquito qué es metodología. ¿Por qué? Porque en la investigación es innecesario e importante tener establecido cuáles son las metodologías o los métodos que vamos a llevar a cabo para el desarrollo y la aplicación adecuada del método científico. Entonces, esta investigación, cuando hablamos de la metodología, es un conjunto de procesos sistemáticos. ¿A qué nos referimos? Que son procesos ordenados. No son procesos que voy a comenzar primero con los datos. Por ejemplo, imagínense que en la primera semana yo les hubiera dicho, bueno, hagamos el instrumento y recolectemos información sin tener una fundamentación teórica, sin haber identificado variables e indicadores. Estaríamos pues equivocados en el sentido del proceso y que no fuera en un orden sistemático. Aparte, críticos y muchas veces empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. ¿Por qué? Porque nos lleva a la praxis. Hay diferentes enfoques y eso es lo que hablábamos la semana pasada, que existe un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo en la metodología de la investigación. Cuando hablamos de cuantitativo es cuando vamos a recolectar datos, cuando vamos a tener números, cuando vamos a poder utilizar las pruebas estadísticas para comprobar o no nuestras hipótesis. ¿En base a qué? A mediciones numéricas. Van a haber programas estadísticos que nos van a ayudar a hacer estas mediciones, a hacer nuestras pruebas estadísticas, a sacar pues los análisis descriptivos de nuestros resultados, media, moda, medidas de tendencia, etcétera. Chi cuadrado para buscar causalidad, comparar medias, de student o la ANOVA, entre otros, y así poder establecer ya patrones, que sea de comportamientos, de cómo se va a desarrollar un fenómeno y probar teorías. Teorías, al principio comenzamos con hipótesis que posteriormente ya llevemos una línea larga de investigación, podemos comprobar nuestras teorías. Y también encontramos pues el enfoque cualitativo. Cuando hablamos de este enfoque cualitativo, no vamos a tener en mente nunca números, no vamos a poder comparar, qué sé yo, porcentajes, no vamos a tener frecuencias, no vamos a hablar de prevalencias, incidencias, sino que es datos que no tienen una medición numérica, sino que esta nos permite más que todo conocer el fenómeno a través del que lo está viviendo o del que está desarrollando el fenómeno. En esto pues interviene la observación, las entrevistas, las historias de vida, que en situaciones complejas pues, de sufrimientos o de fenómenos que han sido vividos, por ejemplo, gente que ha vivido la guerra, o podríamos tener una historia de vida de algún sobreviviente de la matanza del Mozote. Sería datos valiosos de cómo vivió el fenómeno la persona y nos darían datos cualitativos, ¿verdad? Y este nos permite tener también interpretaciones de cómo se observa el fenómeno. O por ejemplo, un equipo de profesionales que nos dé su punto de vista de cómo ven ellos el fenómeno, ¿verdad? Podría ser que reunamos, qué sé yo, a los médicos intensivistas, llegamos a un grupo focal y les preguntemos cómo han visto el desarrollo de la pandemia, cómo han sido tratados los pacientes, qué tantos pacientes
pudieron haber entrado pues en situación crítica, según su experiencia, cómo han sido manejados, etcétera. A eso nos referimos cuando hablamos de un enfoque cualitativo. Entonces entramos en esta pregunta, ¿qué es una técnica y qué es un instrumento? Cuando hablamos de una técnica, recordemos que es un conjunto de procedimientos metodológicos y sistemáticos cuyo objetivo es garantizar la operatividad del proceso investigativo. Entonces, decimos que esta técnica nos va a permitir el desarrollo o la aplicación del método científico a través de cómo yo lo he planificado, cómo yo voy a recoger mis datos. Cuando ya tengo establecida mi técnica, entonces yo comienzo a elaborar mi instrumento. Por eso les mencionaba la semana pasada que en nuestra matriz de congruencia podíamos no realizar la técnica ni colocar qué instrumento, porque hasta esta semana íbamos a tener mayor claridad de qué tipo de enfoque iba a ser nuestro estudio, qué técnica o qué instrumento íbamos a utilizar. Entonces, según el Departamento de Investigación del Colegio Universitario de Administración y Mercadeo de Venezuela, no, después sí le digo que no es la gran babosada. Hay alguien que tiene encendido el micrófono, le agradecería si lo puede apagar. Gracias. El tipo de investigación y las técnicas de recolección de información dependen de la fuente de información que seleccionemos. Y así va a ser nuestra investigación. Por ejemplo, si nosotros vamos a ir a la fuente de la literatura ya publicada, pues nuestra técnica va a ser documental y nuestro enfoque va a ser cualitativo porque no vamos a tener datos, a menos que analicemos bases de datos ya publicadas, por ejemplo, para el Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, que tanto se ha recaudado de impuestos, ¿verdad? Entonces sí podríamos nosotros decir, a pesar de utilizar una técnica documental, podemos tener una investigación de tipo cuantitativo. Entonces acá podemos tener las dos grandes diferencias de cuando vamos a hablar de una aplicación o una técnica documental o cuando nuestro lugar donde vamos a recolectar la información es de campo. Y así es como vamos a tener nuestras diferentes técnicas. Para la documental, pues es un análisis de contenido, de estudios previos, de texto, hay que tener en cuenta la semiótica del texto, y de campo vamos a poder utilizar, a pesar que pueda ser una investigación cualitativa, también podemos tener observación, entrevista y grupos focales que son para la investigación cualitativa, encuestas, sondeos, es más que todo para las cuantitativas. Entonces, hay técnicas que son propias del enfoque cuantitativo, otras del enfoque cualitativo, y hay técnicas que son compartidas por ambos enfoques. Aquí podemos ver que para el enfoque cuantitativo podemos utilizar, bueno, la técnica de documentación o revisión bibliográfica básica, porque siempre debemos establecer nuestra teoría previa. Y la observación, la encuesta y cuáles van a ser los instrumentos que vamos a utilizar según la técnica que hemos escogido, la ficha de documentación o ficha de revisión bibliográfica, la observación, que es una ficha de observación, ficha de vaciado de datos, inclusive una checklist o una lista de chequeo, la encuesta, que es el cuestionario de encuesta. Estos son los instrumentos que podemos utilizar para el enfoque cuantitativo, cuando vamos a tener números. Para el cualitativo, vamos a tener igual siempre la documentación que se comparte, la observación que se comparte en ambos enfoques, y siempre es la ficha de observación. Aquí sí no, generalmente en un enfoque cualitativo no vamos a utilizar una lista de chequeo porque es más que todo para tener números. Una lista de chequeo, yo rápidamente en mi observación de varios procesos, por ejemplo, puedo ir marcando rápidamente si se cumple en ingeniería industrial, por ejemplo, los procesos que se desarrollan en las diferentes empresas que se dedican a elaborar productos, si va cumpliendo o no va cumpliendo, si ya va chequeando si desde que el empleado entra cumple con todo el protocolo de cubrirse, de usar casco, etc. Y la entrevista,
que es un cuestionario o guía de entrevista. Recordemos que la entrevista puede ser no estructurada, semiestructurada y ya estructurada. No se recomienda en el enfoque cualitativo una entrevista estructurada porque es más cerrado. Se recomienda más una semiestructurada que permita al interlocutor o al sujeto de estudio a que amplíe según su experiencia las preguntas o las dudas o lo que nosotros queremos pues obtener de información de él. Y los grupos focales, que también es una guía de grupo focal que puede ser estructurado o semiestructurado. Los no estructurados se utilizan más que todo para cuando se van a hacer historias de vida y usted le pregunta pues a su sujeto de análisis, cuénteme cómo ha sido su vida, y ellos comienzan probablemente desde la niñez a contarles sus experiencias para que ellos tengan pues amplitud de abrirse y de contarles. Vamos a ver rápidamente cómo van a estar estructurados los instrumentos. ¿Por qué? Porque no es solamente hacer una lista y ver cómo va. Cuando vamos a aplicar la investigación es necesario que el instrumento esté claro. Más que todo, si va a ser un enfoque cuantitativo, vamos a hacer una encuesta, una lista de chequeo que tal vez no vamos a hacer el propio investigador el que aplique el instrumento, sino que va a ser alguien contratado o va a ir a hacer un sondeo y es alguien que está contratado pues para ser encuestador o levantamiento de datos en campo, y no es el propio investigador el que ha planificado y el que ha presentado su anteproyecto el que va a realizar esta investigación. Entonces, para una ficha de documentación que es muy parecido o es igual a una ficha bibliográfica, siempre se coloca el logo de la institución en la cual nosotros vamos a elaborar o en la cual nosotros estamos haciendo en asocio la investigación, de dónde es. En este caso, pues nosotros somos de la Escuela de Posgrado, del Diplomado en Docencia en Educación Superior, y vamos a colocar el tema de investigación, nuestro título, ese tema que ya tenemos establecido desde la semana 1, el objetivo de la ficha. ¿Para qué va a servir esta ficha? Esta ficha tiene por objetivo el levantamiento de datos, pues del texto o de documentar la cantidad de nacimientos que hubo en el 2019, o la tasa de natalidad, o la tasa de mortalidad, o la esperanza de vida, cualquiera que sea nuestro tema. En el caso de ustedes, pues los diferentes temas que hemos observado. El título del libro, el año, el autor. Esto nos va a servir para nuestra citación. Ya sabemos que va a ser o APA o Chicago, dependiendo cuál sea nuestra especialidad, o Vancouver, ¿verdad? Entonces, así de esa manera nosotros vamos a citar. Y un resumen de qué trata el documento. Y abajo vamos a colocar, según nuestra tipo o estilo de citación, la referencia bibliográfica. En la mayoría de revistas, no sé si vieron el video que compartimos en la semana 1, el video tutorial para uso de los recursos, ya nos dice cómo citar este documento y aparece ya, es mucho más fácil ahora. O si no, podemos utilizar una base de datos como Zotero, donde podemos ir nosotros incluyendo nuestras referencias y ya luego solamente las cargamos a nuestro documento. Esta es una ficha de documentación. También una ficha de observación, lleva el mismo encabezado, pero vamos a colocar el lugar donde estamos realizando la observación, qué día fue, cuánto tiempo se observó el fenómeno. Por ejemplo, si es una observación participativa, una observación no participativa, si voy a tener una guía de observación. Por ejemplo, mi observación va a ser de cómo los niños se comportan en la escuela posterior a la pandemia. Qué sé yo. Podría ser un tema interesante porque han perdido tanta relación y comunicación con sus pares. La comunicación con los docentes es totalmente diferente. Si bien les va, pues pueden estar frente a una computadora y el docente está toda la mañana hablando y dándoles clases, o si no, únicamente han estado trabajando por guías y no han tenido pues un
una interrelación o no han podido ni siquiera hablar con su docente, con su maestra. Entonces, todo eso y podríamos estar nosotros observando cómo se comportan, si comparten, no comparten, si hablan o no hablan, si siguen indicaciones, si en realidad adquirieron las competencias. Por ejemplo, si fueran niños que están en preparatoria, si obtuvieran la competencia de escribir, si obtuvieran la competencia de leer, si pueden tomar dictados, si están adquiriendo la competencia de sumar, de restar, entre otras cosas. Pueden utilizar la tijera, no pueden utilizar la tijera, tantas cosas que a esos niveles se pueden observar si mi tema fuera cómo el comportamiento de niños en la escuela posterior a la pandemia, por ejemplo. Tenemos también la encuesta. En la encuesta, recordemos que no significa que yo no voy a hablar con la persona a la que le estoy encuestando. Muchas veces confundimos nuestra encuesta con entrevista porque creemos que al estar hablando con nuestro sujeto de estudio, pues estamos entrevistándolo. Y no, mi encuesta está planteada para recoger datos numéricos y que lo voy a recoger en corto tiempo, 3, máximo 5 minutos. No voy a tener a un sujeto de análisis más de 15 minutos a menos que sea una historia clínica la que estoy realizando. Pero si no, se va a aburrir y no me va a ayudar y no va a terminar la encuesta. No como en la entrevista, que se espera que una entrevista tenga por lo menos de 20 a 30 minutos como mínimo. Hay entrevistas que se alargan hasta 1 hora. Todo eso es de ser transcrito. Todo lo que se escuche o se tome, se grabe en una entrevista debe ser transcrito. Más adelante, cuando veamos la entrevista, vamos a profundizar. Siempre recordar poner los datos generales, lo que nosotros vamos a utilizar. Porque si, por ejemplo, yo no voy a necesitar el género porque no es importante para mi estudio, o no voy a necesitar la edad, no la coloco. Por lo general, los datos sociodemográficos nos permiten establecer en un estudio cuantitativo diferencias de qué género tiene más empatía, por ejemplo, con los adultos mayores, podría ser un estudio, o qué género tiene mejores calificaciones, si fuera una investigación en educación, o qué género tiene mejor desarrollo de competencias a cierta edad. Entonces, a veces, generalmente en todos los estudios es importante los datos sociodemográficos porque medimos también la zona habitacional, en qué sentido, cómo puede afectar pues todo su entorno social en el desarrollo de algún tipo de fenómeno de la vida del sujeto de estudio. O, por ejemplo, si queremos estudiar pues calles, si queremos hacer un estudio de la percepción de la población de cómo están las calles, es importante la zona habitacional, porque si vamos a ir a la zona rural, muy probablemente su percepción va a ser totalmente diferente a los de la zona urbana. El nivel educativo también es importante. Y luego ya colocar las preguntas específicas según nuestras variables. Por eso es necesario que tengamos en claro cuáles van a ser nuestros objetivos específicos y a partir de allí desglosar nuestras variables, nuestros indicadores y qué pregunta va a ir midiendo cada uno de ellos. El cuestionario o guía de entrevista, por lo general, cuando estamos hablando con nuestros estudiantes, tratamos de no decirles que es cuestionario, aunque alguna literatura lo sustenta como tal, para que no tengan confusión entre entrevista y encuesta. Entonces les decimos, vos puede utilizar el término cuestionario o guía de entrevista para que usted no se confunda. Y aquí sí, son todas preguntas abiertas. En la encuesta son todas preguntas cerradas que tienen que estar codificadas. Cuando decimos codificadas, ¿a qué nos referimos? Si yo tengo una pregunta cerrada, por ejemplo, situación socioeconómica del encuestado. Entonces voy a tener las opciones cerradas, que puede ser, digamos que nivel socioeconómico bajo, nivel socioeconómico medio, nivel socioeconómico alto. Entonces cada uno de estos tiene que tener un numerito, que es a lo que nos referimos, la codificación,
para que cuando vayamos a tabular nuestros datos podamos colocar según las respuestas en numeritos. ¿Por qué? Porque se tabula generalmente en Excel. Excel nos va a contar números, no nos va a contar letras ni símbolos. Entonces, por eso se codifica con números y cada numerito va a corresponder a una respuesta de cada una de las preguntas que yo he colocado en mi instrumento. Acá en la entrevista, perdón, vamos a colocar preguntas abiertas. Esas preguntas abiertas nos permiten que el interlocutor amplíe sus respuestas. ¿Por qué? Porque la riqueza de lo cualitativo es escuchar al otro, es saber qué piensa el otro. O si estás en la observación, puedes observar el fenómeno sin que se interrumpa el desarrollo de este. Entonces, acá en una entrevista, por ejemplo, si yo quiero profundizar sobre la educación, que ya hablamos en algunos de nuestros ejemplos, si yo quiero profundizar la percepción de los padres de familia de la educación virtual en niños menores de 7 años, entonces mi pregunta va a ser, en primer lugar, ¿cómo se siente que estar a la par de su hijo recibiendo las clases? Muy probablemente, porque si es menor de 7 años, pues su concentración no va a ser la más adecuada. Y allí entonces él no va a explicar, no me va a decir, no me va a dar una palabra de respuesta, o feliz, o triste, sino que me va a decir, me siento intranquilo, o me siento tranquilo, o me gusta estar con él, o me estresa estar con él, por esto y esto. Entonces siempre es, si solo me responde, bien, entonces esa entrevista no me está funcionando y no me está dando ningún tipo de respuestas que va a ampliar o que va a profundizar en el fenómeno. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una entrevista semi-estructurada y podemos preguntarle por qué se siente así, sin hacerlo a que nos dé una respuesta que nosotros esperamos, sino que él exprese o ella exprese lo que está viviendo a lo largo del fenómeno. También para el grupo focal es parecido al instrumento de entrevista, solo que voy a tener máximo en mi grupo 10 personas, máximo 12. Lo recomendable es de 8 a 12 personas en un grupo focal, porque así todos van a tener la oportunidad de participar, de dar su punto de vista sobre el fenómeno, y no va a ser algo tan largo escuchar a más de 12 personas probablemente repitiendo lo mismo. Entonces, por eso es que el grupo debe de ser mínimo de 8, máximo de 12. Y aquí también son preguntas abiertas haciendo el entrevistador o el que lleve a cabo, el que lidera el grupo focal, tiene que ser un buen conversador que permita pues una buena interacción con el equipo. Entonces es sugerencia siempre que se haga algún tipo de actividad que permita la integración del grupo y que les dé la confianza para que respondan las preguntas que nosotros ya tenemos estructuradas según nuestra investigación. No es solamente que vamos a llegar al grupo y les vamos a decir, bueno, me van a responder estas preguntas, por favor. Y les vamos a dar un papel y que ellos respondan. Eso no es un grupo focal. Eso sería, pues, tal vez una encuesta, tal vez, sino también estructurada. Entonces, no, es una manera de que el otro participe, de que el otro me des la información que él está viviendo, de la manera como percibe el fenómeno, de la manera como lo está enfrentando probablemente. Entonces, a eso se refiere, pues, los grupos focales. Esta es la bibliografía. Eso es lo que quería compartir con ustedes esta noche, ya que no es una clase magistral, sino compartirles más que todo cómo vamos a ir elaborando nuestras actividades y tal vez poner un poquito más en claro y tener la oportunidad de preguntas y respuestas en este momento. Entonces dejo abiertos los micrófonos para cualquier pregunta o duda que tengamos. Las actividades son
elaboración del instrumento que vamos a realizar a partir de la identificación que hemos hecho de las variables. Yo espero ya esta noche colocar las notas de sus matrices de congruencia para que ustedes tengan ya alguna idea si hay algo que mejorar o están muy bien la mayoría que yo he revisado. Entonces, para que podamos comenzar a iniciar el instrumento y ya posteriormente cuando tengamos el instrumento poderlo aplicar. Mi sugerencia es que podamos subir antes el instrumento. Si ustedes pudieran subirlo pues sábado sería mejor, así yo se los reviso sábado por la tarde. No tiene fecha límite, sábado tiene fecha límite hasta martes y así el martes pues ya ustedes pueden entre sábado, domingo y lunes y martes tal vez aplicar los instrumentos que máximo, como dicen las indicaciones, como mínimo, perdón, para un cuantitativo, sean 10 personas cercanas o de nuestra especialidad a quien podamos aplicarle el instrumento, o si son documentales, pues es mucho más fácil porque son fichas documentales lo que vamos a tener y pues tener estos instrumentos, estos objetos de estudio a nuestro alcance, es mucho más fácil de aplicarlo. No si es una entrevista, máximo 2, porque recuerden que las entrevistas se transcriben y transcribir una entrevista de 30 minutos a veces nos cuesta una hora y media de inversión de nuestro tiempo. Entonces es por eso que les sugiero que lo hagamos así. No es ningún problema si lo entregamos martes, pero si hay alguno que quiere que lo validemos previo, lo puede subir como tarea y me puede escribir en el chat, doctora, ya lo subí, ¿verdad? Por favor. Dejo abiertos los micrófonos. Yo tengo una consulta, doctora. Sí, dígame. Y es con respecto a la parte de pasar ya las encuestas. Estas encuestas, 10 encuestas, ¿es individual o es por el grupo que estamos trabajando? Por equipo, es por equipo. Yo les Ok. sugiero que utilicemos Google Forms. No sé si ya lo han usado previo. Sí. Ok, perfecto, porque ahora pues con todo el tiempo de pandemia que estamos viviendo es mucho más complicado andar buscando pues a las personas a quienes encuestar. Entonces hacemos nuestro link y lo compartimos con nuestros colegas para que nos hagan el favor de llenarnos estos instrumentos y son 10 por equipo, es 10 por tema, no es 10 por cada uno. Sí, excelente. De hecho, como equipo estábamos precisamente ya visualizando utilizar el formulario de Google para poder realizarla, ¿verdad? Porque pues sí, veíamos los Sí, factores de riesgo y la factibilidad también de que la gente responda y le queda la certeza que es anónimo, que aunque sabemos que de claro. repente puede registrar correos y todo eso, pero también se les puede quitar. Sí, Entonces, pero ellos se sienten como más seguros, ¿no? Pues de llenar algo por escrito, vea, o que nosotros se las hagamos directamente, vea. claro, es mucho, ahorita hay varias ya investigaciones publicadas que han utilizado pues mi modo a partir de la pandemia. No se utilizaba mucho este tipo de formularios, pero ahora a partir de la pandemia ha sido una manera pues más cercana de poder seguir realizando investigación. Ya hay varios colegas, bueno, lamentablemente les puedo hablar de estudios en odontología, pero ya tenemos varios colegas que han hecho estudios de cómo la pandemia ha afectado a la profesión. Odontología fue altamente afectado por la pandemia y ya hay estudios publicados aplicando instrumentos por medio de formularios de bases de datos como Google o también de OneDrive, también se han utilizado. Lo que sí les voy a pedir es que siempre coloquemos un pequeño párrafo de consentimiento informado, es decir, esta investigación será anónima, los datos que se recolecten serán exclusivos para la investigación y que abajo le pongan que marcan que aceptan para que por si alguien se siente como
como obligado y él no lo quiere hacer, pues que no le dé aceptar, y si el otro sí nos quiere ayudar, que le dé aceptar. No sé si hay alguien más que tenga una duda. Yo tengo una consulta. Buenas noches. Buenas noches. En este caso, ahí dice, solo es más que todo procedimental, porque dice que sean en grupos, ¿verdad? Grupos de trabajo, el instrumento, y que sea con previa autorización o aprobados de forma individual. Sí. Entonces, yo pero la verdad... Usted está trabajando individual. Por eso, pero ese es mi consulta, por eso digo que es procedimental, si siempre lo sigo manteniendo o tengo que pasar por otra aprobación. No. Es la misma, se colocó la indicación en todas las actividades, porque sí, las actividades estaban planificadas para realizarse de manera colaborativa, pero comprendemos que por ocupaciones, por el tiempo de cada uno, para algunos es mucho más complicado. Si ya está trabajando individual desde la semana 1, ya están aprobados el que usted trabaje individualmente y no necesita ninguna otra aprobación. Sí, lo que pasa es que la semana anterior me dijo que esta semana, la 3 y la 4, se iba a hacer ya en grupo, entonces por eso era mi confusión, ¿verdad? Por eso quería aclarar ese punto. Bueno, y otra duda que yo tengo, en el caso mío específicamente, tengo que remitir básicamente el instrumento, solo sería la ficha directamente. La técnica sería la ficha, y mi pregunta va enfocada, en este caso solo eso, que tendría que remitir, eso es lo que no comprendo. De verdad que usted va a trabajar con informes ya establecidos, ¿verdad? De cómo afecta el desempleo a los jóvenes, ¿me parece? Me confirma, por favor, porque a veces mi cerebro pues ya confunde estudiantes de todos lados. ¿Verdad que sí? Sí, ¿Va a trabajar con informes o va a entrevistar a algunos jóvenes? no, porque lo mío son datos nacionales. Exacto, Entonces, que ya están publicados. son datos nacionales, y yo, porque yo solo tomé en consideración ciertas variables, obviamente puede ser mucho más amplio, pero tampoco me voy a meter a estar haciendo cruces, estar haciendo análisis matricial, eso no lo iba a hacer, eso es mentira. Y lo siguiente que mencionaba era en el hecho de las entrevistas, ¿verdad? Entonces, la verdad es que hay pocos expertos en el tema. Que yo, bueno, por lo menos que yo que estoy en medio, no conozco mucho, y los que conozco ya sé quiénes son. Y realmente son los tiempos no te los dan, porque he hecho otras cosas con ellos. A raíz de eso, por eso hacía la pequeña consulta, y mi pregunta es, porque solo por cuestionarme también un poco, Claro. porque en el hecho de que solo utilizar, bueno, yo sé que sí, al final puedes utilizar el SPSS, puedes utilizar, puedes conocer el Stata y todo eso, pero porque para hacer más cruces, ¿verdad? Que eso es lo que yo utilizo normalmente, pero no sé si eso, digamos, si utilizo solo por curiosidad también, ¿verdad? Siempre los tengo que mencionar cuando yo esté haciendo, digamos, mi investigación, que otros, porque eso no lo hemos visto ahorita, por eso le hago la consulta, porque yo por lo general, en la ficha que yo realizo cuando hago los sondeos de opinión, etcétera, etcétera, y otras hierbas más, siempre colocamos software utilizado para procesamiento de datos, y lo colocamos como SPSS, a veces ocupamos el Stata, o cuando andamos de buenas también ocupamos el Econometric View. Entonces, sí. Pero por eso es mi consulta también, para saber si lo estoy haciendo mal, también quitarlo, pero si lo estoy haciendo bien, entonces por esa parte. Claro. Y digamos, eso es digamos, mi consulta. Entonces, sí, y no sé si la matriz que usted mencionaba, que anteriormente que decía la técnica, correspondía al instrumento utilizado, porque aparecía la técnica y aparecía el instrumento. Entonces, sí. Utilizo entonces automáticamente porque a veces son como combinados, ¿verdad? Entonces, sí. Y solo para terminar, tendría que ser, como los míos son 10 informes, digamos, porque creo que un periodo de 10 años que he tomado, tendría que colocar la ficha de los 10 informes.
en la misma ficha de observación usted puede colocar cuáles son los datos anuales. Entonces no es necesario que haga 10 fichas, sino que su ficha, porque va a ser una ficha de observación a documento donde va a ir anotando números, ¿verdad? Entonces usted puede colocar, hacer el año a la par cuánto fue la población económicamente activa, cuántos estaban desempleados, qué porcentaje o qué cantidad, si tiene el informe con la cantidad, cuántos estaban contratados. Igual la comparación con toda la población económicamente activa, ¿verdad? Entonces puede colocar cuántos habían de toda esa población económicamente activa, qué porcentaje eran los, o qué cantidad eran los jóvenes y qué cantidad era la otra población y cuántos de esos estaban pues trabajando y cuántos desempleados. Entonces así lo puede realizar. Efectivamente, cuando usted presenta una metodología, cuando analiza en el análisis de los datos, esto como es realmente lo más básico, podríamos hablar de la investigación, lamentablemente. Yo le decía esto al licenciado, que para las investigaciones es bien amplio. Entonces estamos viendo lo más básico que podemos aplicar en nuestras cátedras para que nuestros estudiantes tengan algún tipo de producto y poderlo guiar. Definitivamente tenemos que colocar cuál es el sistema que hemos utilizado para analizar los datos del SPSS. Siempre tiene que colocar la versión con la que cuenta la institución. Por ejemplo, en la Universidad Evangélica, el SPSS es la versión 24, la del que tenemos licencia. Entonces, para publicación debemos de colocar cuál es la licencia con la que contamos. Puede ser que tal vez contemos con, cuando estudié la maestría en la UCA, la versión era 19 y para publicar teníamos que colocar que era versión 19. Bueno, actualmente que dábamos por el SPSS, creo que dábamos por la versión 26 o 27, me parece. Entonces, eso se coloca. Y así sea cual sea el sistema estadístico que nosotros estamos utilizando para analizar los datos. Y sus datos los va a evaluar y a analizar en SPSS, igual me lo puede compartir. De SPSS, si yo lo tengo instalado en mi computadora y los puedo ver, el documento. Ya de las otras que me mencionó, pues como son más específicos de economía, sí no tengo yo licencia y no tengo los programas para que me lo pueda compartir y yo sí se lo puedo evaluar en ese programa. No solo me le da exportar y en un Word o en un Excel, como a usted le salga más fácil. Y la técnica, esa era la otra pregunta, la técnica sí se corresponde al instrumento, siempre, porque si voy a utilizar, imagínense la técnica de la encuesta, no voy a poner que voy a utilizar mi instrumento una guía de observación. Más sin embargo, si el enfoque que estoy utilizando es cualitativo y voy a utilizar la técnica de la observación y la técnica de la entrevista y la técnica del grupo focal, porque voy a hacer una descripción amplia del fenómeno, entonces sí voy a utilizar los tres instrumentos, el instrumento de la guía de observación, el cuestionario de entrevista y el cuestionario de grupo focal. ¿Verdad? Va a depender de cómo yo lo he planificado, pero en este caso no vamos a usar tantos instrumentos porque es dejar una tarea demasiado extensa para una semana. Entonces vamos a utilizar un instrumento, en algunos casos va a ser una encuesta, en algunos otros casos va a ser la ficha de documentación, en algunos otros de sus compañeros van a utilizar la guía de observación y en otros pues va a ser la entrevista, pero solamente si les voy a pedir que utilicemos un solo instrumento para que no tengan tanto trabajo esta semana, porque esta semana sí yo sé que va a ser un poco cargada porque es pasar los instrumentos y posteriormente hacer la base de datos y tener los resultados ya listos. De igual manera, si ustedes gustan, les voy a compartir por si alguien quiere ir avanzando y ya pues tiene algunos datos y quiere comenzar a llenar el póster, se los puedo compartir para que ustedes lo puedan comenzar a llenar. Y se los voy a, porque sí tienen un poquito más de tiempo para tener en cuenta. Esto lo vamos a ver la próxima semana con detenimiento, pero por si alguien ya lo quiere ir llenando.
se los voy a compartir qué es lo que vamos a ir poniendo para que tengamos más o menos una idea de qué cosas son las que vamos a colocar. Por si alguien ya quiere ir avanzando. Perdón, creo que alguien tiene levantada la mano, creo que era Lorena. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Yo quizás una pregunta un poco, quizás la respuesta será sencilla, pero créame que tengo la duda. Doctora, la técnica a utilizar, yo la debo de seleccionar con base a la variable. A los sujetos de estudio y según el alcance que podamos tener. Sí, la variable me va a ayudar para definir, pero más que todo, ¿quién va a ser mi fuente de información? Si yo puedo obtener información de mi tema con sujetos de estudio que tengo cerca y voy a tener en este momento, cuando yo ya planifico una investigación, pues sí, generalmente ya puedo yo distinguir quiénes van a ser mis sujetos de estudio, establecer una muestra según un muestreo probabilístico para que sea pues aceptado. Pero en este momento, ¿qué es lo que yo tengo posibilidad? Si mi tema, por ejemplo, es desarrollo, índices de desarrollo en El Salvador en los años del 2010 al 2020, por ejemplo. Entonces, mis sujetos o objetos de estudio preferiblemente sean los informes anuales o personas especialistas que realmente conozcan el tema y yo los entreviste. Entonces allí, eso es porque no voy a la población en general, no le voy a ir a preguntar de cuáles son esos índices de desarrollo. Pero si mi tema de estudio, por ejemplo, es, pues, fíjense que mi cabeza, como está tan lleno de dientes, lamentablemente, se me vienen solo temas de dientes. Entonces, por eso es que me quedo pensando a ver qué otro tema podemos poner que no sea exclusivo. Doctora, Pues, ¿le puedo decir el mío? Sí, por favor. Fíjese de que nuestro enunciado del problema, estoy trabajando en equipo, ¿verdad? Y nuestro enunciado del problema es cómo se vulneran los derechos al honor, imagen, vida privada e intimidad de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la campaña electoral. Ah, sí, ¿verdad? Ya lo leí. Ajá, entonces fíjese que nosotros veíamos como unidad de análisis todos los datos que emite, claro. Porque el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia emite mensualmente, creo, datos estadísticos. Pero resulta que la campaña electoral termina, es que ahorita me entró la duda, porque la campaña electoral termina hasta el otro mes. Sí. Entonces, nosotros en indicadores hemos puesto los casos que resuelve la Junta de Protección y las sanciones que impone a partidos políticos cuando vulneran los derechos. Pero cuando nosotros le entreguemos el trabajo a usted, no va a haber terminado aún con esos datos. Exacto. Entonces, no sé ahorita si nos hemos metido en un pequeño problemita o si podríamos buscar con otros datos que se manejen relacionados, pues, aunque no van a ser muy certeros, digamos. ¿Cuánto tiempo se tarda? Porque definitivamente es mensual. Ahorita terminamos el mes el domingo. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda para que ustedes puedan tener resultados? ¿Será que en la otra semana ya tendrán, para esta variable, por ejemplo, van a tener resultados la otra semana o todavía no? ¿Cuánto se tarda en que publiquen esos resultados? 15 días. Sí, quizás unos 15 días, fíjese, quizás unos 15 días. Entonces, tratar si hay alguna respuesta del informe del mes pasado que podamos colocar para dar respuesta a esta variable y a este objetivo, colocarlo. Si en este momento no hay nada, entonces mejor no lo pongamos porque no le vamos a poder dar respuesta. No vamos a tener datos, a no ser que entrevistáramos a alguien, pero ¿a quién? ¿Verdad? Allí sí tendría que ser un especialista que esté bien inmerso y que a pesar de eso y que no tengamos datos oficiales aún, les quiera decir, ¿verdad? Que es un reto. Entonces quizá buscar
qué es lo que tiene el último informe, qué datos podemos utilizar del último informe y a partir de allí redireccionar las variables. No, porque sí, definitivamente, pues los candidatos salen besando a los bebés, ¿verdad? Y ahora está prohibido por la lepina que se muestran rostros de niños, etcétera. Entonces, yo me imagino, que no es mi área de especialidad, pero me imagino que los derechos sí se ven vulnerados, y lo hemos visto en redes sociales y en todos lados, que todos andan allí ahorita en campaña. Entonces me imagino que debe haber algún dato ya sobre eso, y sobre lo que tengan en ese informe, así planteémonos las variables que vamos a responder. Pero va a ser la observación, va a ser la observación, su técnica, porque van a observar los informes. Y yo les sugiero que no sea la de documentación, porque la documentación usted va a hacer un resumen corto de lo que encontró en el documento. En cambio, si es una guía de observación, hace su cuadrito de sus variables y qué es lo que encontró y colocar los números ya en específico. ¿Sí? No sé si le doy respuesta a su pregunta. Perfecto. Sí, muchas gracias, oiga, le agradezco. Ya sabe. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Yo vi que levantaron la mano, pero solo me fijé que era Lorena. No sé quién más. Pamela. Ah, ok, perfecto, Pamela. Dígame. Buenas noches, compañeros, doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Solo una consultita. Creo que ya me lo mencionó, pero solo para salir de dudas, en el sentido de que al realizar las encuestas, ¿estas se van a agregar de una manera o solamente los datos ya en la tabla de Excel que hablábamos? El instrumento, es decir, el formato de su encuesta, sí la vamos a subir en la tarea para que lo evaluemos y veamos si está bien, digámoslo así. No es que necesite, yo sé que ustedes lo van a hacer bien, pero por si se les ha olvidado algún detallito pequeño, lo podamos ver y le podemos dar algún tipo de sugerencia. Y ya al final, en la otra tarea ya es entregar los resultados. No son las encuestas llenas, sino solamente los resultados. Y cuando vamos a hacer encuestas, sí les sugiero que lo hagamos en un formulario, pues Cerrado, prácticamente. Pero... o sea, de Google o de aplicación del instrumento. Para tampoco, o sea, no es nuestro fin que andemos hablando con un montón de gente y exponiéndonos pues al virus. Estamos en una situación diferente a lo que era hace inclusive un año. Entonces es para resguardarnos, ¿verdad? Perfecto, está bien. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Sabe, un gusto. Por si alguien quiere iniciar, les voy a compartir el formato que vamos a utilizar. Ya eso es para la semana 4. Pero a veces hemos tenido la experiencia que algunos quieren ir avanzando. O sea, por si alguien quiere, no, esto es lo que vamos a ver la próxima semana. No es que es ya, pero por si alguien lo quiere ver y tengan en cuenta que son los apartados que vamos a utilizar. Solo quiero hacer más grande para que lo alcancemos a ver. Entonces, acá, un pequeño repaso, esto lo vamos a ver a profundidad o más a detalle la próxima semana. Vamos a colocar introducción. La introducción es toda nuestra fundamentación teórica que ya tenemos del ensayo, los objetivos que ya los tenemos en la matriz de congruencia, la metodología más en específico, vamos a colocar cuál es el enfoque que ya lo tenemos también definido, cuál es la técnica, cuál es el instrumento y si utilizamos, cuál es el programa estadístico que utilizamos para analizar nuestros datos, si utilizamos o hacemos una técnica con enfoque cuantitativo y si no, pues eso no se coloca. Y quiénes fueron los sujetos de estudio que lo tenemos en nuestra matriz de congruencia. Acá vamos a colocar los resultados y la discusión de resultados. En la discusión de resultados es si lo que yo encontré en mi investigación coincide o no coincide con la teoría que yo ya había leído. Y lo comparo, por ejemplo, en los datos recabados se encontró que el 90% de los candidatos a alcalde vulneró los derechos de los niños. Esto coincide con lo que ha sucedido en
qué sé yo, en otros países de Centroamérica, según fulano de tal. Entonces ponemos nuestra cita. Así es como vamos a elaborar la discusión. Las conclusiones es la que nos van a dar respuesta al objetivo y recomendaciones pueden o no colocarlas. ¿En qué sentido? Se hace recomendaciones cuando encontramos algún tipo de dificultad o cuando queremos recomendar que se dé seguimiento al tema porque nuestro alcance fue muy corto. Eso podría ser una recomendación a los sujetos de estudio o al programa en sí que estamos evaluando. Podríamos realizar una recomendación. Y aquí abajo colocar nuestras referencias. Te lo presento por si alguien quiere ir avanzando y se la voy a colocar quizás la matriz en esta semana para que ya lo tengan disponible. No es necesario, o sea, yo sé que esta semana es bien cargada, pero a veces hay compañeros que son bien proactivos y quieren ir avanzando y entonces si ustedes quieren pueden comenzar, ¿verdad? Yo esperaría que vayamos paso a paso, pero si hay alguien que quiere empezar, pues se lo voy a colocar, ¿verdad? Porque ya nos ha pasado en algunas otras ocasiones que quieren ir avanzando. No es necesario y no van a tener ningún espacio aún para colocar el póster porque esa va a ser nuestra actividad de la próxima semana, la elaboración de este póster y lo vamos a ver un poquitito más a detenimiento como lo vamos a ir realizando la próxima semana, pero para que ya tengan una idea. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces si ya no tenemos más consultas, tenemos el foro habilitado siempre, el foro de consultas. Me pueden escribir el chat a mi correo en cuanto yo pueda y tenga disponibilidad, yo les contesto. Y estoy a sus órdenes. Finalizamos entonces la sesión. Si Muchas gracias, doctora. Feliz noche. Ya sabe, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.